Thank you very much for your introduction and for all this wonderful symposium that we are having. We have already heard about the war in Ukraine earlier today, and we'll also hear later. What I would like to demonstrate in this paper is the impact that this ongoing conflict has on animals and their people, and also show the human-animal dimension of modern conflicts in general. And although I do not feel best fit to comment on policy changes, I will highlight some points that I found out worked well in this particular crisis. As the title of my talk suggests, I will illustrate the aforementioned objectives with the focused example of cats as refugees and victims of war. The reason why I chose to focus on cats is because it was related to my previous research, the history of human-cat relationship. But although the photos shown here will exclusively be centered around cats, what I will speak about will be relevant to dogs as well, and practically all small domestic animals. And I would also like to say that I am not in direct contact with any of the rescue organizations that will be mentioned here. My plan was to do so, to contact them so as to let their own voices be heard here, to give them that space here. But since I had very little time to prepare this for several reasons, I want to say that all that I will speak about is my observation of their work as an outsider, so to say, an audience. And the right to present their work is ultimately theirs. So here I am just presenting what I have observed. The Russian invasion in February brought about the largest European refugee crisis since World War II. To date, more than 6 million Ukrainians had to flee the country, and another 7 million were displaced internally. Many of the refugees did not hesitate to take their companion animals with them. Sometimes people literally only carried one bag and their cat or dog. In a purse, in their coat, in all sorts of containers, or just in their arms. People sheltered in subway stations with their pets. And interviewed people repeatedly highlighted the significance of emotional support provided by their companions, such as this young woman who said that her cat was one of the reasons she's alive. Volunteers in neighboring countries rushed in to help, to supplement formal veterinary stations at border crossings and train stations. They set up animal relief stations where the refugees could have their animals checked, fed and watered, and if needed, they were provided with pet food and travel carriers. In an unprecedented move, neighboring countries, as well as some other European states, lifted their import regulations for domestic animals arriving with the Ukrainians. They were allowed entry not only without requested vaccination schedule, but also without any document whatsoever. I am originally a military historian, and am well familiar with the fact that people are generally attracted to stories of cute animal companions to soldiers. That is also true for the current war. There are tons of charming and endearing photos of Ukrainian soldiers with pets. These photos provide the occasional entertainment and are very popular on social medias. But while it is easy for us to acknowledge the role of animals as soldiers' companions, it's not as easy to integrate the other side of animals' involvement into the story of the war, the role of the victims, animals as civilians caught in the crossfire, who lose their homes or their families or their lives. These are residents of a bombed, burning house in Kyiv, carrying out their cats from the fire. This one is a photo by a Czech war journalist.
a Russian rocket hit this man's house, and after 3 days of searching, he found his family cat alive in the rubble. Immediately after the invasion, both local and foreign NGOs and volunteer groups set out to provide relief to animals directly affected by the war. They rescue abandoned animals and provide veterinary care. They rebuild shelters. They also look for and extract animals from abandoned apartments. That's the photo on the left, where they had to cut through the wall to rescue the cat that was abandoned in an apartment. Or they distribute free pet food to local people. There is not enough time for me to praise all the amazing work that these people do, but I must highlight some of them. And this is also my bid to those of you who would ever consider donating to the rescue of animals of Ukraine, because I believe that these groups deserve every support that they can get. Breaking the Chains is a group run by a British Army veteran. The group is operating directly near the front line. They enter the conflict zones, feed and extract animals. They provide veterinary care for them. They sometimes transport the animals deep into the West Ukraine to provide specialized treatment and then home them in their newly built shelter. Apart from that, they distribute pet food to people who stayed behind the conflict zones, who wouldn't be able to feed their animals otherwise. One of the animals they rescued, a cat who suffered severe burns when his home had been hit with a phosphorus missile. Or a tiny kitten whose arm was broken when a bomb building had collapsed on her. Canine Global Rescue is another group I want to mention that is also run by Army veterans and does a lot of great work on the front lines of Ukraine. And Zoopatrol is a local Ukrainian organization, and many of you might have seen this cat. It's become quite a viral one. It all started with this photo. Some journalists took a photo of this burned and injured cat somewhere in the liberated villages around Kyiv, and it was massively shared online. But when the people inquired what had actually happened with that cat, was he rescued or not, it was found out that the people had only taken the photo and had left the cat there to its fate. So a rescue mission was launched. People traveling to the area and trying to find him. And this man traveled there too, and he didn't find the cat, but he found out another injured cat in a bad shape. So he took him to the vet, and there the vet found out that it actually was that cat, the original cat from the photo. Only he was in such a bad state that he had been unrecognizable. He was named Phoenix, as Phoenix, rising from the ashes, and was adopted by his rescuer. And another magnificent rescue case, in the remains of a bombed and burned panel house near Kyiv in Borodyanka, a lone old cat was spotted up on the 7th floor, just standing there in what was once a staircase. And she was rescued and is a total sweetheart, and she also has her own Instagram account now. UA Animals is a national animal organization, and they are doing a huge amount of work. They have distributed more than 200 tons of pet food. And what I want to mention is this public service announcement in 3 big cities in Western Ukraine with high numbers of refugees, which appeals to people offering housing to refugees not to turn down refugees with pets. Many people in Western Ukraine or other European countries welcomed refugee animals into their homes, but there was a shortage of people offering their homes to people with cats or dogs.
This is an important point for us, because if we want people fleeing from war not to abandon their animals and to take their animals with them, they must know that they will be able to find a temporary housing for their animal, that they will not stay on the street with their kids and their cat. And as I said, I don't feel particularly equipped to comment on policy making, but since the symposium's objective is to learn from past cases to better respond in the future, I will still try to highlight what I consider the shortcomings or examples of good practice that should be considered for implementation in similar future crises, which I'm also sure that the speakers in the following panel will elaborate in more detail, because unlike me, they can contribute with their own first-hand experiences and expertises. So this one is, so to say, off the top of my head. On the level of policymaking, it's obvious that opening the borders for pets without veterinary documents was a huge relief, as well as allowing people with animals to refugee shelters. While the approach the bordering countries took to pets of refugees can be endorsed, animal rescue missions faced significant policy obstructions. In many cases, animals rescued from Ukraine weren't allowed entry because they had no legal owner. So this process of animal rescues really needs facilitation. And while pet import regulations were relaxed, people still struggled with rescue attempts of larger animals like horses. And lastly, distribution of pet food should be considered part of humanitarian help, because it addresses a fundamental emotional need of people to be able to sustain their animal companions. Now, on the level of animal non-profit organizations, as is obvious, setting up veterinary relay stations at border crossings and train stations was remarkable, with other efforts such as collecting and providing free animal carriers or leashes for people who weren't able to take them when escaping. And apart from rescue missions in the affected country, what I find important too is to adopt animals out from bordering countries, because it vacates the limited shelter spaces for rescued animals coming from the crisis country. And people need to know that adopting from bordering countries actually helps animals in the crisis country, because they have somewhere to go. And as for the NGOs in the war-affected country, one thing I will stress out, when people were fleeing the country in the panic of the first days of the war, some were forced or decided to leave their pets behind. While some decided to at least set their animals loose onto the streets in an attempt to give them a chance, there were some who left their animals locked in their apartments. And when the firefighters or army entered the houses later, they found bodies of cats or dogs who had clearly been starving to death for several anxiety-filled days or even weeks. And while releasing animals onto the streets seems like a better choice, most animals raised in domestic setting will struggle greatly to survive on the street and may still die simply from the shock and intense stress. Therefore, creating support network, encouraging people to at least attempt to take their pets with them seems crucial. The factor of not knowing whether they will be allowed to vacate with their pets plays a great role in the decision to leave them behind, while knowing that they will be supported somehow can affect their decision to take their pets with them. And if taking animals is not possible, handing them over to shelters should be promoted as a first alternative. And people should be encouraged never to leave animals locked in the houses if they intend to flee. Now, the Ukrainian crisis has shown us that we need to change our policies approach to refugees coming with their animals, and even more importantly, that it is possible to do so. We know from previous crises that preventing people from evacuating with their pets, or even creating uncertainty about the possibility of evacuating with pets, can cause significant distress and even trauma responses in people,
and especially in children. And we also know that interacting with a beloved pet brings comfort and helps the refugees cope. Therefore, omitting animals from refugee crisis policies literally serves no one, while helping animals also helps their people. I'd like to finish with this mural in Odessa, which cites the Little Prince. You become responsible forever for what you have tamed. Many Ukrainians have shown us what this responsibility means. And if there's one thing to take away from this paper, please help Ukrainians defend themselves and help them help their animals too. Thank you. Bueno, entonces, gracias Francisca, gracias a todo el equipo detrás de la organización de este imprescindible simposio. Las fotografías, también quiero hacer un reconocimiento al maestro Jesús Abad Colorado, un reconocido fotoperiodista colombiano, quien me permitió el uso de sus fotografías, porque son unas fotografías que no son morbosas. Yo aplico la idea de que el testimonio crudo es obsceno y trato de no generar ese impacto en la audiencia para no repetir lo que Rita Segato define como la pedagogía de la crueldad. Entonces agradezco que él haya permitido el uso de sus fotografías que salieron en un reportaje en la revista Soho. Mi tema son los demás animales en el conflicto armado colombiano. Colombia ha vivido un conflicto armado por décadas que dejó millones de víctimas humanas y no humanas, pero de las no humanas casi no se habla. Por eso este trabajo se centrará en el especismo y el antropocentrismo que nos impide ver las otras víctimas que ha dejado este conflicto. Los demás animales han sido víctimas del reclutamiento forzado, del abandono, del mascotismo, del consumo, de su instrumentalización como trabajadores, comillas, para el ejército, trabajadores para la guerrilla y trabajadores para los militares. Las palabras claves de esta presentación son animales, conflicto armado, victimización, especismo y explotación. Aquí vemos, uno de los animales atrapados en uno de estos campamentos. Los temas que vamos a ver, una breve introducción, los actores del conflicto armado, en qué consisten y luego las diferentes formas de victimización a los que ellos han sido sometidos, como ven ustedes en pantalla, y al final unas consideraciones generales sobre la importancia de reivindicar la memoria de estas víctimas, de reparar esas otras víctimas y de generar contranarrativas. Entonces tenemos un breve recuento de los animales en las guerras, su explotación y esto. La utilización y el uso de los animales en las guerras data desde la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Podemos encontrar esa instrumentalización en los griegos, los romanos, los celtas, los teutones, los turcos, los escoceses y también en los invasores españoles que llegaron a Abya-Yala. A ver, en la primera imagen ustedes ven un tipo de perros especiales que trajeron los conquistadores, incluso también Cristóbal Colón, Vasco Núñez de Balboa y Pizarro a su llegada de Abya-Yala para perseguir no solo a los miembros de los pueblos originarios, sino también a los perros que tenían los miembros de los pueblos originarios, que eran un tipo de perros muy diferentes, no entrenados para la guerra. Sí, aquí les ponían, ven ustedes en la imagen, les ponían una especie como de collar con unos filos para que no pudieran ser atacados. En la imagen de abajo ven un perro explotado en una de las guerras mundiales. Digamos que ellos han cumplido, sus cualidades han sido como son a su vez una fortuna y una desgracia, porque esas cualidades tan admiradas los han llevado pues a su explotación, a causa de su inteligencia, de su agilidad, de su gran olfato, de su resistencia, de su obediencia y su lealtad.
un autor que se llama Gaspar Tenorio, en un libro dedicado al perro en las guerras, dice, comillas, que el perro es la más útil conquista del humano. Ya estamos hablando ahí de una mentalidad patriarcal que conquista los cuerpos no solo de los demás animales, sino también de los animales humanos y que los ve como un trofeo de guerra. Algunas de las funciones que ellos han desempeñado han sido en comunicaciones, llevando papeles, por ejemplo, se los hacen tragar y al llegar al lugar de su destino, los abren y los matan para sacar los mensajes. También han sido lanzados a los enemigos, los caballos fueron utilizados por los irlandeses para atacar a las personas, como lo dije, los conquistadores los usaron contra los pueblos originarios, elefantes, ratas, palomas, todo tipo de especies han sido abusadas en el marco de la guerra, porque se parte de una concepción como la tenía Descartes de que los animales son máquinas que no sienten, son unas máquinas que a lo máximo sangran, posición con la que por supuesto estoy en contra, y son considerados medios y no fines en sí mismos. Por esta razón se niega su sintiencia y también su calidad de sujeto moral, su capacidad de sentir dolor, y son cosificados en el contexto de la guerra. Algunas de las funciones que han desempeñado, además de las mencionadas, también han sido la limpieza de minas, la de detectar narcóticos, detectar la presencia de los enemigos y cargar artillería, además establecer como cercos eléctricos que los van desarrollando a medida que ellos caminan. Ahora bien, nos ubicamos acá en la imagen, ven una foto, ahí el cerdito no está muerto, lo están cargando porque esta persona ha sido desplazada por la violencia, el conflicto en Colombia, pues no me voy a detener en los detalles del conflicto, la causa es el despojo de la tierra, y acá va este señor, vemos que lleva a su cerdito en la espalda. Los actores han sido guerrilla, fuerzas armadas y paramilitares. La guerrilla, hay como tres usos comunes que les han dado estos tres actores. El mascotismo, algunos de ellos por sus cualidades son tratados como mascotas en los campamentos de ellos. Otro, el reclutamiento forzado se ha dado en los tres actores. La guerrilla los recluta para trabajo, flotillas de caballos. El ejército los recluta para forzarlos a trabajar. A diferencia de otros expositores, yo estoy en contra del trabajo. Para mí no es una cuestión de establecer unas reglas y darles derechos de los trabajadores, porque en el caso colombiano, el Código Sustantivo del Trabajo dice que el trabajo es una actividad, primero humana y segundo libre. En este caso no se cumple ninguna de estas condiciones. Y los paramilitares también los reclutan para hacer diferentes labores que vamos a ver más adelante, y para tenerlos, digamos, como mascotas y con símbolos de las autodefensas. La guerrilla los ha utilizado como bombas, caballos, burros, mulas, fueron utilizados en los departamentos del Huila, Boyacá y Santander como bombas. Esto nos da cuenta de una instrumentalización que niega, que infravalora esas otras corporalidades, que cree que esas vidas no humanas están a nuestra disposición. También algo común entre los tres es que hurtan animales para consumirlos. La guerrilla hurta de los campesinos. También hay en los testimonios que encuentra uno del conflicto armado, ve como algunos miembros del ejército llegaban a las casas de los campesinos y a la brava cogían sus gallinas o sus cerdos, los obligaban a darles comida. Esa es otra parte de esa forma de sacrificio que han sufrido los demás animales en Colombia. Y lo mismo ocurre con los paramilitares. Por ejemplo, después de realizar una gran masacre, podían ofrecer un banquete para quienes habían descuartizado a las demás personas que fueron sujetas de este horror. Al igual que los humanos, hay una forma de tortura que es la directa, ¿no? La persona que está siendo torturada en frente de los demás, pero lo que no nos cuentan es que también los demás animales han sido sujetos a ser testigos del horror de la tortura o de los hechos bélicos que ocurren. Por ejemplo, en el caso paramilitar, lo más importante, no solo los miembros de la comunidad humana eran forzados a observar cómo le abrían al vientre a una mujer, sino que también los perros, y cuentan los sobrevivientes que en ese momento todos estaban en silencio, incluidos los perros,
que una vez se habían retirado a ladrar y como a llorar después de lo que habían atestiguado. Nunca sabemos qué tratamiento, si ha sido difícil llevar ese tratamiento psicológico para las víctimas, imagínense un tratamiento pues, desde la etología para ellos. La guerrilla ha usado gatos para comerse a los roedores que el ejército manda para desestabilizar sus minas. De hecho, hace unos años cubriendo periodísticamente el tema ambiental, me contaban que habían pensado en traer unas ratas africanas desde Ghana para ponerlas a detectar estos explosivos. Aquí lo que más se usan son los perros. Al final, como no se hizo oficial esto, pero en los testimonios de la guerrilla dice que sí, que el ejército trae gatos para que se coman a los ratones. En los tres casos... Le ¿sí? vengo a avisar que han pasado 10 minutos. Prosiga. Perfecto. En los tres casos son botines. Victimización de los animales pasa desapercibida en los medios y en la historia del conflicto armado. Recientemente nos presentaron un informe final de las barbaridades de la guerra, pero no hay cuenta de estos hechos. El sacrificio carnívoro es uno de los elementos de esa victimización y la ejercen estos tres actores. En la guerra, por ejemplo, en Timor se usaba el hecho de desmembrar algunos animales para silenciar el espíritu de los muertos. El animal es considerado un ser sacrificable, un ser sin dignidad, y por eso es utilizado también como bombas, caballos, mulas, como lo conté anteriormente, porque sus vidas son consideradas menos valiosas y sacrificables. Aquí ven en la imagen, pusieron una bomba y en la imagen de abajo hay una paloma que no se salvó, paloma que es el símbolo de la paz en nuestro país, y arriba un miquito sometido por los paramilitares. Otra victimización es el abandono a causa del desplazamiento. En la imagen de arriba ven algunas personas que lograron llevarse algunos de estos animales, pero otros son abandonados. Incluso uno de los testimonios de los guerrilleros dicen que cuando les hicieron un bombardeo desde el aire, tuvieron que abandonaron a un buey que sobrevivió solo a ese terror. Imagínense lanzando el ejército bombas desde el aire, el buey sobrevivió. Esta es otra forma de, digamos, de maltrato hacia ellos. Las estigmatizaciones, tanto en los testimonios de las víctimas, que son considerados como animalizados, es decir, que la palabra animal, creada por el humano, por ese poder que tiene de nombrar, que ya es de por sí violento, y un mundo del que se aleja, es tratado como un insulto. Y así lo reflejan ellos. Consideran denigrante ser tratado como animal porque no se tiene la idea de que también es animal el humano, y que al no creer en esa jerarquía ficticia creada por el humano, pues no debería ser un insulto que se iguale la vida de este ser con la del otro. La estigmatización en la narrativa de los enemigos es muy común. En Ruanda, los hutus contra las tutsis, para humillarse e insultarse, le decían cucarachas a los otros. En Colombia, al ejército, a los miembros del ejército los llaman chulos, al que lleva información de un bando a otro lo llaman sapo, y se utilizan esas palabras y esos nombres de los animales para humillar e insultar al contrincante. Entonces, lo que yo propongo es que se reivindique la memoria de los demás animales y que se establezca que ellos deben tener ese estatus de víctima, no de bienes, para ser parte de los procesos nacionales, internacionales de reparación. También que se reconozca el trauma que ellos sufren, se visibilice y se condene toda crueldad contra los demás animales. Para esto también es importante proteger y reparar a esas otras víctimas, porque ellos son considerados en la mayoría de los casos como bajas colaterales, o en el mejor de los casos dicen se repara como patrimonio de las personas que tuvieron que dejar atrás a estos animales, pero no son reparados ellos como sujetos de consideración moral. Y esa animalidad, esa otredad es la justificación para oprimirlos. Mi otra apuesta y mi otra sugerencia es generar esas contranarrativas. Yo lo hago desde el derecho y desde el periodismo, para narrar los hechos de los que ellos fueron víctimas, para narrar los daños y el continuo de violencia al que son sometidos los demás animales, para resistir la negación que existe de estos hechos y dejar muy claro que no son daños colaterales, que esas otras corporalidades, las indígenas, las mujeres, los demás animales, no son menos importantes, y que nuestra empatía debe extenderse hasta estos seres, y por ello estos hechos deberían ser parte de los informes que hay sobre el conflicto armado en Colombia, para
reivindicar su lugar como víctimas y recordarle al mundo que ellos también han sido sujetos del horror. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Francisca y muchas gracias al grupo de Global Research Network y también al que estoy muy feliz de pertenecer por organizar este evento y que creo que es de bastante importancia. Y estoy muy feliz de hacer esta presentación en español y me he dado cuenta que voy a repetir algunas cosas que mis colegas han expuesto previamente, pero en inglés, así que estoy muy feliz de volverlo a hacer para el público que solo habla español. Entonces, hoy día voy a hablar sobre el reconocimiento de la familia multiespecie en el derecho penal internacional. Los valores de una sociedad son puestos a prueba en las circunstancias más difíciles y cuando sucede una guerra, lo normal es que se tienda a aliviar el sufrimiento de los seres humanos. Y por eso, un fenómeno que llamó mucho la atención es que de más o menos los 6 millones de ucranianos que salieron de Ucrania escapando de la guerra, más de la mitad de ellos traían a sus animales. Entonces, esto, el tema es ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Nosotros sabemos que internacionalmente muchos países ya vienen reconociendo la sintiencia en sus legislaciones. Pero también, y hoy día voy a hablar de eso, es que se viene formando un fenómeno social que es novedoso en el sentido de que nunca antes se había integrado tanto a los animales en las estructuras familiares. Y es el término y es el concepto de la familia multiespecie. Entonces, no sé si pueden ver mi presentación. ¿Está corriendo? Sí, está corriendo. Marcia, además... Pero, ¿pueden ver mis fotografías? Sí, está corriendo. De todas formas, Marcia, fíjate que no tengas tal vez otro Zoom corriendo, que tal vez eso puede ser la razón por qué no se vea tu imagen. Entonces voy a... Porque estás 2 veces metida, entonces tal vez eso puede ser la razón por la que no se ve tu imagen. A ver. Pero de todas formas se ve bien la presentación. Está bien. Muchísimas gracias y disculpen por ese... ¡Ay, sí! Ahí está. Está bien. Entonces, lo que decía es de que los valores de una sociedad se reflejan en los momentos más difíciles. Y creo que ese momento, un momento bastante difícil ha sido para la sociedad ucraniana el enfrentar una guerra. Y los valores, como digo, se reflejan en situaciones difíciles y un valor que se reflejó es miles de personas salvando a sus animales de compañía. Incluso cuando ello tenía que retrasar su viaje, ¿no? Entonces, lo que me llamó mucho la atención y creo que muchas personas es por qué las personas reaccionaban así. Y es lo que quiero explicar hoy día, es que hoy más que nunca los animales están siendo integrados a las estructuras familiares en muchas diferentes formas, pero hoy día me voy a centrar en los animales de compañía. Y su integración en lo que yo le llamo, y muchas personas le llaman también la familia multiespecie. Mi exposición va a tener 5 partes. En la primera parte voy a hablar sobre el estatus jurídico de los animales en el derecho penal internacional y en el derecho internacional humanitario. Después voy a explicar el concepto de familia multiespecie. Después voy a hablar del daño psicológico resultante de la muerte de un familiar en el derecho penal internacional. Después voy a pasar a establecer que la pérdida de animales de compañía puede ser considerada como daño psicológico resultante de la muerte de un familiar y que las víctimas van a ser únicamente las personas humanas, los miembros humanos de las familias. Y voy a hablar finalmente de lo más importante que son las consecuencias legales del reconocimiento de la familia multiespecie en el derecho penal internacional. Bueno, vamos a empezar explicando sobre el estatus jurídico de los animales en el derecho penal internacional y derecho internacional humanitario. Nosotros sabemos que los animales son seres sintientes, los animales pueden expresarse, tienen comunidades, pero además de eso hay una declaración política internacional donde muchas legislaciones ya reconocen a los animales como seres sintientes.
No obstante, ni el derecho penal internacional ni el derecho internacional humanitario reconocen expresamente a los animales como víctimas o sujetos protegidos en la guerra, respectivamente. De hecho, no hay ninguna declaración sobre ellos. Entonces, vamos a ver cómo es el reconocimiento de víctimas, qué es una víctima en el derecho penal internacional y si los animales podrían ser reconocidos como víctimas. Nosotros sabemos que, como ya lo explicó también previamente uno de los expositores, los animales son afectados por la guerra, al igual que los seres humanos, porque son también animales. Pero ellos no pueden ser catalogados como víctimas. Y esto es porque la regla 85 que define víctimas en el derecho penal internacional y en la Corte Internacional, Penal Internacional establece que víctima se entiende por personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un crimen de la competencia de la Corte Internacional Penal. No obstante, vamos a ver que hay 3 elementos, de los cuales solamente los 2 son cumplidos por los animales. Es decir, los animales sufren un daño como consecuencia de la guerra o como consecuencia de crímenes internacionales, pero no pueden ser considerados personas naturales. ¿Por qué? Porque el preámbulo de la Corte del Estatuto de la Corte Internacional Penal establece que víctimas solamente están referidos a niños, mujeres y hombres, es decir, se entiende solamente seres humanos. Y también de la jurisprudencia de la Corte Internacional Penal se puede leer, se puede derivar a esta conclusión. Vamos a ver cómo es en el derecho internacional humanitario. El artículo 4 del Cuarto Convenio de Ginebra sobre protección de personas civiles establece que las personas protegidas van a ser aquellas personas que se encuentran en un caso de conflicto en manos de una parte beligerante de la cual no son nacionales. Y nuevamente aquí encontramos un obstáculo para los animales, para ser reconocidos como personas protegidas, porque los animales no tienen nacionalidad. La nacionalidad es un derecho que se reconoce solamente a las personas, a los seres humanos y como mucho a las corporaciones, pero no se reconoce a los animales. Entonces, lo que vemos es de que en el derecho internacional humanitario los animales van a estar protegidos como objetos civiles. Y con este reconocimiento hay como un vacío, porque en este sentido no se podría aplicar de forma plena un principio de proporcionalidad, un principio de humanidad, es decir, tratar de reducir al máximo el sufrimiento, etc. Entonces, la protección es como objeto, no como una protección similar a la que las personas, los seres humanos recibirían en el derecho internacional humanitario. Pero además, y también como lo dijo previamente uno de los expositores, en el derecho internacional humanitario, en los documentos de la Cruz Roja, etcétera, se establece que objeto se entiende como un objeto inanimado, una materialidad sin vida. Entonces, los animales no calzan ni en la descripción de objeto, pero tampoco el de persona protegida. Entonces, los animales no están reconocidos en el derecho internacional humanitario. Ahora bien, voy a dar un salto y voy a hablar de otro tema que es aparte y voy a tratar de unirlos al final. Ahora voy a hablar de la familia multiespecie. Nosotros sabemos que en el derecho se entiende a familia únicamente como la mamá, el papá, el hijo, es así como se estudia, porque estudiamos la familia desde el derecho de familia y el derecho de familia es parte del derecho civil, y el derecho civil es una de las ramas más conservadoras del derecho en general. No obstante, con el crecimiento de los derechos humanos, el concepto de familia se está relativizando, porque en la realidad no solamente existen familias constituidas por un papá y una mamá, es decir, familias heteroparentales, sino también familias extendidas, es decir, familias que consideran a los sobrinos, a la abuela, al tío, etcétera, como parte de la familia nuclear. También encontramos familias ensambladas y también familias homoparentales, es decir, 2 papás, 2 mamás. Y esto ya ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, cuando señala que el concepto de familia debe ser estudiado desde la pluralidad.
Ahora bien, ¿qué son exactamente las familias multiespecie? La familia multiespecie es un fenómeno social por el cual los seres humanos, las personas, perciben a sus animales, reconocen a sus animales, ya no solamente como un animal al cual yo dejo vivir en mi casa, sino que realmente lo reconocen como miembro de la familia. Y no hablo de un tema de sustitución cuando un animal suple, por ejemplo, la ausencia de un niño, la ausencia de un papá, etcétera, sino que es realmente una inclusión en la cual los animales tienen su propio espacio y son reconocidos como el perro de la familia, pero no como un ser externo al núcleo familiar, sino interno. Y esto es muy importante. Y para el tema del que voy a tratar hoy día del derecho internacional penal, lo importante a saber de la familia multiespecie es de que hay verdaderos sentimientos, genuinos sentimientos de reconocimiento del animal como miembro de la familia, y hay realmente sentimientos de filiación, de amor y sentimientos positivos que hacen, que generan lazos afectivos, socioafectivos con los animales. Ahora bien, finalmente, el tercer tema que quiero explicar antes de pasar a mis conclusiones es qué es el daño psicológico resultante de la muerte de un familiar en el derecho penal internacional. La Corte Penal Internacional ha reconocido 3 diferentes tipos de daños que son derivados de la guerra o conflictos armados: el daño físico, el daño psicológico y el daño material. Ahora bien, las víctimas de estos daños no necesariamente tienen que ser víctimas directas, sino que pueden ser víctimas directas e indirectas. Ahora bien, con respecto al daño psicológico, este está referido, y solo me voy a referir hoy día al daño psicológico, este está referido a la angustia mental o emocional, incluyendo emociones tales como la ansiedad o el miedo. Y esta definición de daño psicológico dista mucho de lo que es un daño material, que solamente está referido a los daños que pueden ser valorados en dinero. Ahora bien, esta definición de daño psicológico causado por la pérdida o muerte de un familiar está dentro de la categoría de daño psicológico y ha sido reconocido en 2 casos particulares en la Corte Internacional Penal, que es el caso Katanga y el caso Lubanga. En estos casos, familias reclamaban reparaciones por la muerte, por el asesinato de sus familiares. Pero lo curioso es de que en estos casos no solamente las madres y los padres o los hermanos reclamaban, sino que había una pluralidad de estructuras familiares en la cual, por ejemplo, abuelas o tías o personas que no tenían filiación consanguínea con las víctimas directas estaban reclamando las reparaciones. Y lo que la Corte Internacional entendió es de que no se puede aplicar a la justicia internacional un concepto occidental y conservador, donde solamente consideramos la familia como papá, mamá e hijo, sino que se debe observar las variaciones culturales de lo que es una familia. Entonces, el concepto de familia en el derecho penal internacional es bastante amplio. Por ejemplo, en el caso Lubanga se dijo, el concepto de familia puede tener muchas variaciones culturales. En Katanga se dijo, el concepto de familia debe ser entendido en relación con la estructura social y familiar relevante. Y uno que me pareció muy interesante, que no es de la Corte Penal Internacional, sino del Tribunal para el Genocidio de Camboya, que también es una Corte Penal Internacional, estableció que voy a leer esta parte en negrita. La sala considera que el daño alegado por los miembros de la familia ampliada de la víctima puede, en circunstancias excepcionales, constituir una consecuencia directa y demostrable del delito cuando los solicitantes pueden probar tanto el supuesto parentesco como la existencia de circunstancias que dan lugar a especiales lazos de afecto o dependencia con el difunto. Y aquí, como pueden ver, la Corte reconoció la existencia de una familia extendida, es decir, una familia que comprende tíos, abuelos, sobrinos, primos, etcétera, no solamente los familiares de primer orden. Entonces, yo digo, si tenemos una relativización bastante amplia del concepto de familia en el derecho penal internacional, entonces podríamos hablar de la introducción de la familia multiespecie, que es una verdadera familia porque hay lazos
genuinos de amor de los seres humanos para con sus animales de compañía, podemos incluir este nuevo tipo de familia también en este concepto amplio que la Corte Internacional Penal maneja. Entonces, esa es mi propuesta, que empecemos a hablar de familia multiespecie cuando evaluemos las consecuencias de la guerra. Y en el caso particular de Ucrania, por ejemplo, nosotros hemos visto que realmente las personas mostraron, o culturalmente las personas mostraron que sí había afinidad y habían lazos de amor para con sus animales de compañía. Entonces podemos hablar de que hay una cultura en la cual se considera a los animales de compañía como verdaderos integrantes de la familia. Incluso podríamos decir que hay una presunción de ello. Ahora bien, el fenómeno de la familia multiespecie, como decía, es capaz de explicar por qué de los 6 millones de ucranianos, más de la mitad llevaban a sus animales con ellos. Y bueno, ya para concluir, eso es importante, porque ahí como que he encontrado en mi estudio un obstáculo, y es que cuando la Corte Internacional Penal reconocía a las víctimas de daño psicológico por la muerte de un familiar, reconocía que estableció y definió como víctima indirecta a los familiares de víctimas directas. Y como hemos visto, los animales no pueden ser víctimas porque no tienen la categoría de personas, de personas humanas. Entonces, mi propuesta también es de que esto se mire desde otros ojos, desde mucha más flexibilidad por parte de la Corte Internacional, y como por ejemplo dice Marina Lostal, es que el derecho penal internacional no se basa en el reconocimiento de derechos o en declaraciones, sino que trata de resolver y trata de dar reconocimiento al sufrimiento, del daño que es causado por la guerra y los conflictos armados. Entonces, tratar de relativizar esto al máximo e incluir a la familia multiespecie. Y finalmente, lo más importante es por qué es importante el reconocimiento de la familia multiespecie. Primero, porque va a ser posible pagar a las víctimas que han sufrido la muerte de sus animales por causa de la guerra. Eso me parece muy importante como una cuestión de justicia. Además, que cuando se sentencia al culpable o a los culpables de los crímenes de guerra en los cuales murieron animales de compañía, sus responsabilidades se acrecienten. Entonces el impacto va a ser mucho más fuerte. Y esto me lleva al siguiente punto, el siguiente efecto legal, que es que al final también estamos promoviendo la protección de los animales en el derecho en la guerra, en el derecho internacional humanitario. De tal forma que cuando los beligerantes se den cuenta de que la matanza de animales de compañía va a estar penada, entonces van a tener que considerar en algún momento no hacerlo, o cuando tengan animales de compañía en su poder, al menos darles asistencia y no dejarlos morir, porque eso contaría en el futuro como un crimen más. Y finalmente, significaría considerar en el derecho internacional penal y en el derecho internacional humanitario que los animales son individuos y seres sintientes, y esto es porque el artículo 75 del Estatuto de la Corte Penal establece que las reparaciones a las víctimas tienen que considerar el alcance y la extensión del daño. Y en este caso, habiendo vínculos afectivos y sentimentales, la reparación no va a ser hecha con una calculación económica o del valor del perro en el mercado, por ejemplo, sino va a ser una calculación, un cálculo moral. Entonces se va a tomar al animal no como objeto, sino ya como parte de la familia. Bueno, espero no haberme pasado en el tiempo. Muchísimas gracias.